La lluvia de octubre tamborileaba en las ventanas de la oficina situada en la cuarta planta de un viejo edificio de ladrillo en el centro de negocios de Youngstown. Paris Philippant intentaba concentrarse en una hoja de cálculo con especificaciones de equipos industriales. Se enfrentaba a una tarea de enormes proporciones: seleccionar un proveedor para la nueva línea de envasadoras de la planta. Sobre la mesa había propuestas de 3 empresas diferentes, cada una de las cuales requería un análisis minucioso. Se frota las sienes, siente que le duele la cabeza. Había sido un día difícil. Primero una larga reunión con la dirección y luego un conflicto con el departamento financiero por el presupuesto de una compra anterior. Para tomar la decisión correcta, era necesario comparar cuidadosamente todos los parámetros, desde el precio y la funcionalidad hasta las condiciones del servicio de garantía. Su teléfono vibró, distrayéndola de su trabajo. Paris miró la pantalla y se quedó paralizada. Un mensaje de Ottilie. Su hija rara vez era la primera en enviarle mensajes. Normalmente se limitaba a responder brevemente a las preguntas de su madre sobre la vida y la salud. Hola, quería decirte que dentro de un mes me caso con Seno. La ceremonia será en el Hotel Gran Plaza. Paris releyó el mensaje varias veces, intentando comprender la información. Su única hija se casaba. Debería ser un acontecimiento alegre, pero el mensaje parecía frío e indiferente. Sin emoción, sin detalles, solo información sobre un hecho. Paris recordó que hacía 2 meses Ottilie había mencionado que iba en serio con un chico llamado Seno, pero no se había hablado de compromiso. ¿Y ahora una boda en un mes? Todo había sido tan rápido. Sin pensárselo más, marcó el número de su hija. El corazón le latía con fuerza. Después de 4 pitidos, Ottilie contestó. «Hola, mamá», dijo con voz tensa. «Ottilie, cariño, acabo de recibir tu mensaje. Te vas a casar». Eso es una noticia maravillosa. Paris trató de sonar feliz y relajada, pero podía oír la falta de naturalidad de su tono. «Sí, hemos decidido seguir adelante», contestó Ottilie brevemente. «Ni siquiera sabía que estabais prometidos. ¿Cuándo ocurrió?» «Hace 15 días. Fue espontáneo», dijo su hija con vergüenza en la voz. Paris se tragó un nudo en la garganta. 2 semanas y Ottilie ni siquiera había considerado oportuno llamar a su madre para contarle un acontecimiento tan importante en su vida. «Ya veo. ¿Y tu prometido? Seno, ¿verdad? Me gustaría conocerlo antes de la boda. ¿Por qué no me invitas a cenar? O podría cocinar algo en mi casa». Hubo una pausa, durante la cual Paris solo pudo oír el ruido de la oficina de fondo. «Hay mucho que preparar ahora», respondió finalmente Ottilie. «No tenemos nada de tiempo». «Por supuesto, lo comprendo», aceptó Paris apresuradamente, tratando de ocultar su decepción. «Pero la boda no es hasta dentro de un mes. Seguro que podemos encontrar 1 o 2 horas para reunirnos. Quiero ayudarte con los preparativos, la elección del vestido, la organización». «Ya está organizado, mamá», la interrumpió Ottilie bruscamente. «Papá y los padres de Seno se están encargando de todo». Paris sintió que una aguja helada le atravesaba el corazón al oír hablar de Ormond. Por supuesto, él volvía a estar en el centro de todo, dirigiendo las cosas como de costumbre. «Lo entiendo», dijo en voz baja, «pero aún así me gustaría participar. Soy tu madre y es importante para mí». «Lo siento, tengo que irme», volvió a interrumpir Ottilie. «Te llamaré más tarde, ¿vale?» «Claro, cariño», contestó Paris, pero su hija ya había colgado. Paris dejó el teléfono sobre la mesa y respiró hondo, intentando controlar sus emociones. Habían pasado 7 años desde el divorcio, pero la herida seguía sangrando. Ormond no solo le había quitado la mitad de los bienes adquiridos en común, sino también a su hija, poniéndola en contra de su madre. Y lo había hecho con maestría, sin prohibirle directamente que se comunicara con Paris, pero creando constantemente situaciones que la hacían quedar mal a los ojos de su hija.
Al mirar el reloj, Paris se dio cuenta de que ya no podía concentrarse en su trabajo. Reunió rápidamente los documentos en una carpeta y decidió seguir analizando las propuestas de los proveedores en casa. Al pasar por delante de ella, la jefa del departamento de compras echó un vistazo a su despacho. ¿Ya te vas, Philippine?, preguntó sorprendido. ¿Habías tomado una decisión sobre la nueva línea? No, Greg, dijo ella con una sonrisa tensa. Ha habido una emergencia familiar. Lo terminaré en casa y te enviaré un cuadro comparativo por la mañana. ¿Va todo bien? Sonaba realmente preocupado. Sí, es que mi hija se va a casar, dijo Paris, y de pronto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Felicidades. Es una noticia maravillosa, sonrió Greg, pero al ver la expresión de ella, vaciló. ¿O no? No pasa nada, dijo Paris, recuperando la compostura. Es algo inesperado. Cuando salió de la oficina, subió a su sedán plateado y se quedó sentada unos minutos, mirando las gotas de lluvia que caían por el parabrisas. Sus pensamientos eran confusos. ¿Por qué su hija no la había invitado a la boda? ¿Por qué había anunciado un acontecimiento tan importante a través de un escueto mensaje de texto? ¿Y por qué demonios estaba Ormond dirigiendo todo de nuevo? Paris arrancó el coche y se dirigió a casa. De camino, intentó llamar a su hija 2 veces más, pero el teléfono de Ottilie no estaba disponible. Te llamaré más tarde. Fue, como siempre, una promesa vacía. Los 3 días siguientes transcurrieron en tensa expectación. Paris intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la boda de su hija. Envió a Ottilie varios mensajes ofreciéndole ayuda y pidiéndole que le devolviera la llamada, pero lo único que obtuvo por respuesta fue un escueto. Muy ocupada, hablamos luego. Al cuarto día, cuando Paris casi se había resignado a la idea de que su hija simplemente no la quería en la boda, llegó la llamada. Al ver el nombre de su ex marido en la pantalla, se estremeció. Ormond nunca llamaba sin una buena razón. Paris. Su voz sonaba tan segura como hacía 7 años. Tenemos que hablar. Te escucho, respondió ella secamente. Llamo por la boda de Ottilie, comenzó Ormond sin preámbulos. Supongo que ya sabes que se va a casar. Sí, me lo ha dicho. Bien. Su voz tenía ese tono condescendiente que ella tanto odiaba. Llamo para aclarar las cosas. Ottilie no quiere crear tensión el día de su boda. ¿De qué estás hablando? Paris sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Digo que tu presencia en la boda no es bienvenida, dijo Ormond sin rodeos. Sinceramente, Ottilie no te quiere allí. Paris sintió que se le cortaba la respiración. Eso no es cierto, susurró. Ella misma me lo habría dicho. No quiere disgustarte. Su voz se hizo más suave, pero eso la hizo aún más insoportable. Ya conoces a nuestra hija. Es demasiado amable para decir esas cosas directamente. Por eso me pidió que hablara contigo. No creo ni una palabra de lo que dices, Ormond. Intentó hablar Paris con firmeza, pero le temblaba la voz. Déjame hablar con Ottilie. Está muy ocupada preparando la boda. Y, francamente, no quiere tener esta conversación ahora. Entiéndelo, Paris. Nadie quiere crear una situación incómoda. Todos queremos que este día sea perfecto para nuestra hija. También es mi hija, exclamó Paris, sintiendo que la rabia empezaba a desplazar al dolor. Tengo derecho a estar en su boda. No lo entiendes, explicó Ormond con paciencia como un niño. Mis colegas, mis socios, la familia de seno estarán allí. Todos conocen la historia de nuestro divorcio. Tu presencia lo hará incómodo. ¡Qué incomodidad! Han pasado 7 años. Paris, su voz se ha endurecido. No hagamos una escena. Solo te estoy transmitiendo los deseos de Ottilie. Ella quiere que su boda sea un ambiente tranquilo y feliz, sin tensión, sin drama. ¿Y crees que yo voy a provocar un drama? Paris sonrió amargamente. No necesariamente de forma intencionada, replicó Ormond.
pero tu presencia cambia la dinámica. Ottilie estará constantemente preocupada por si estás bien, si estás herido, si te sientes solo. Tiene que concentrarse en su día feliz, no en tus sentimientos. Paris se mordió el labio, intentando contener las lágrimas. Las palabras de Ormond, como siempre, sonaban razonables y lógicas. Siempre tenía una manera de presentar las cosas más crueles como si actuara por el mejor de los motivos. «Quiero oírselo decir a Ottilie», repitió tercamente. «No te lo dirá directamente, ya lo sabes», suspiró Ormond. «Pero si te hace sentir mejor, le pediré que te llame y te lo explique». «Hazlo», contestó Paris y colgó sin esperar su respuesta. Se quedó inmóvil, mirando el espacio que tenía delante. ¿Su propia hija no la querría en su boda? ¿Tanto había puesto Ormond a Ottilie en su contra? Aquella tarde, Paris estaba sentada en el Martha's Café, un pequeño café del centro de Youngstown, esperando a su mejor amiga. Ella y Willow Rasband habían sido amigas desde sus días de instituto, y Willow era la única persona que quedaba a su lado después de su divorcio. Por alguna razón, la mayoría de los amigos Jewel preferían salir con Ormond, que siempre sabía cómo encandilar a la gente con su encanto y generosidad. Willow entró en la cafetería, sacudiendo las gotas de lluvia de su paraguas. Llevaba el pelo rojo recogido en un moño informal y una sonrisa de bienvenida brillaba en su rostro. Enseguida vio a Paris, la saludó con la mano y se dirigió a su mesa. «Hola, cielo». Willow abrazó a su amiga y se sentó frente a ella. «Tienes muy mal aspecto. ¿Qué te pasa?» Paris sonrió débilmente. Willow siempre había sido directa, y era una de las razones por las que su amistad había durado más de 30 años. «Ottilie se va a casar», dijo Paris, observando la reacción de su amiga. «Es maravilloso», exclamó Willow, pero frunció el ceño al ver la expresión de Paris. «¿O no?» «No me han invitado», respondió Paris en voz baja. «O mejor dicho, Ormond llamó hoy y dijo que Ottilie no me quería en la boda». «¿Qué tontería es esa?», dijo Willow indignada. «Es imposible que Ottilie haya tomado esa decisión por sí sola. Es tu hija». «No sé qué pensar», admitió Paris, jugueteando con su taza de café frío. «Me contó lo de la boda en un breve mensaje. Cuando llamé, la conversación fue muy tensa. Ni siquiera me invitó a conocer al novio». Willow negó con la cabeza. «Eso es cosa de Ormond, estoy segura. Siempre se le ha dado bien manipular a la gente, sobre todo a Ottilie. ¿Recuerdas cómo la puso en tu contra durante el divorcio?» «Sí», sonrió Paris con amargura. «Pero han pasado 7 años. Creía que Ottilie ya era mayorcita y capaz de decidir por sí misma. Solo tiene 23 años», le recordó Willow. «Y siempre ha sido la niña de papá. Ormond es su máxima autoridad. Además, probablemente sea él quien pague la boda». La camarera trajo el pedido, café recién hecho para Paris y té de hierbas para Willow. Se sentaron en silencio durante un rato, cada una absorta en sus propios pensamientos. «¿Has intentado hablar directamente con Ottilie?», preguntó por fin Willow. «Sí, pero no me devuelve las llamadas», suspiró Paris. «Ormond prometió que volvería a llamar, pero dudo que lo haga». Willow removió su té pensativamente. «¿Sabes? Hay una razón por la que Ormond te llamó a ti en lugar de a Ottilie», dijo. «Está controlando la situación. No quiere que te comuniques directamente. Teme que puedas hacer cambiar de opinión a tu hija». «Pero, ¿por qué iba a hacer eso?», se preguntó Paris. «¿Qué sentido tiene mantenerme al margen de la boda de su hija?». «Control», respondió Willow con seguridad. «El poder siempre había sido su obsesión. ¿Recuerdas cómo controlaba todos los aspectos de tu vida familiar? El presupuesto, las vacaciones, incluso con quién socializabas. La boda de su hija es su espectáculo, su triunfo. Quiere que todo el mundo vea lo gran padre que es, y su presencia podría arruinar esa imagen perfecta». Paris se dio cuenta de que su amiga tenía razón.
Ormond siempre quiso parecer perfecto a los ojos de los demás, y el divorcio fue un duro golpe para su reputación, que compensó creándose una imagen de padre soltero y cariñoso que asumía toda la responsabilidad de la educación de su hija después de que su madre prácticamente abandonara a la familia por su carrera. Esa era la versión que difundía entre sus conocidos comunes. ¿Qué hago, Willow?, preguntó Paris. No puedo aceptar el hecho de que no estaré en la boda de mi única hija. Willow golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Tengo una idea, dijo despacio. Sabes lo que hago, ¿verdad? Claro que lo sabes, asintió Paris. Eres perito de seguros. Exacto, se acercó Willow. Y tengo muchos contactos en el sector financiero. Bancos, entidades de crédito, asesores financieros. Sé cómo funciona el sistema. ¿Qué quieres decir? Paris no lo entendía. Ormond siempre fue un tipo escurridizo, especialmente cuando se trataba de dinero, continuó Willow. ¿Recuerdas cómo ocultó sus ingresos durante el divorcio? Apostaría a que sigue jugando sucio. Puede, respondió Paris con inseguridad. ¿Pero qué tiene eso que ver con la boda? Directamente, a Willow le brillaron los ojos. Eventos como este cuestan una fortuna, sobre todo si se celebran en el Grand Plaza, que es el hotel más caro de la ciudad. ¿De dónde sacaba Ormond tanto dinero? Su trabajo en logística está bien pagado, pero no lo suficiente para celebrar una boda de lujo. ¿Estás sugiriendo? Paris no terminó, empezando a darse cuenta de a dónde quería llegar su amiga. Te sugiero que investigues la situación económica de tu ex marido, dijo Willow con firmeza. Es posible que esté utilizando algunos bienes que deberían haberse repartido en el divorcio, o que lleve una doble contabilidad, o pidiendo préstamos que no puede devolver. Pero eso es mezquino, dijo Paris vacilante. Investigar sus finanzas 7 años después del divorcio. ¿Pequeño?, dijo Willow indignada. ¿Cómo llamas a mantener a una madre al margen de la boda de su propia hija? Ormond lleva años manipulando a Ottilie, poniéndola en tu contra, y ahora quiere negarte la oportunidad de estar al lado de tu hija en el día más importante de su vida. ¿Y todavía te preocupa no parecer mezquina? Paris guardó silencio mientras reflexionaba sobre las palabras de su amiga. Había lógica en ellas, y sin embargo, no quiero venganza, Willow, dijo finalmente. Solo quiero estar en la boda de mi hija. No es venganza, replicó Willow suavemente. Es solo una ventaja. Si encontramos algo que Ormond oculta, puedes utilizar esa información para hacer un trato con él. Le gusta el dinero más que nada. Si hay que elegir entre eso y prohibirte la entrada a la boda, ¿adivina qué elegirá? Paris mira pensativo por la ventana del café. La lluvia se intensificaba y los transeúntes se apresuraban a refugiarse bajo las marquesinas de los edificios. Recordó la forma en que Ormond le había hablado por teléfono, el mismo tono condescendiente, la misma seguridad en sí mismo de un hombre acostumbrado a tener el control. Le había quitado muchas cosas, la confianza de su hija, sus amigos comunes, algunas de las propiedades que habían compartido, y ahora quería quitarle la oportunidad de estar en la boda de Ottilie. De acuerdo, Paris finalmente se decidió. Veamos qué puedes encontrar. La mañana era sombría, pero Paris Philippant la afrontó con la determinación de ponerse a trabajar. Había pasado una semana desde su conversación con Ormond y aún no había recibido ninguna llamada de su hija. Ottilie parecía haber caído en el olvido. No contestaba a los mensajes, ignoraba las llamadas ni aparecía en las redes sociales. Paris intentaba no pensar en el hecho de que su propia hija evitara deliberadamente comunicarse con ella, pero la amarga verdad volvía constantemente, envenenando cada día. Para no volverse loca con sus inquietantes pensamientos, Paris se puso a trabajar. Sobre su mesa había 3 carpetas con propuestas de distintos proveedores de equipos industriales.
La empresa para la que trabajaba estaba planeando una importante actualización de su parque técnico, y ella no solo tenía que elegir la mejor opción, sino también preparar una documentación detallada para la dirección. «Buenos días, Paris», se asomó a la oficina su jefe, Greg, con una taza de café en la mano. «¿Cómo va el análisis de la propuesta?» «Casi terminado», respondió ella, sin apartar los ojos del cuadro comparativo de especificaciones. La versión escandinava es más cara pero más fiable, mientras que la china es más barata pero requerirá más gastos de mantenimiento a largo plazo. Estoy preparando un estudio de viabilidad para cada una. Bien, asintió Greg. Por cierto, ¿no te habrás olvidado de la fiesta de empresa del viernes? Al fin y al cabo, es el 5º aniversario de nuestro departamento. Para ser sincera, se me olvidó. Están pasando muchas cosas. ¿Es algo con tu hija?, preguntó Greg con cautela. Sí, respondió Paris brevemente, pero puedo manejarlo. Estoy segura de que lo harás, sonrió Greg suavemente. Siempre lo haces, pero si necesitas ayuda o simplemente un día libre, dímelo. Gracias, pero el trabajo es la mejor medicina ahora mismo. Cuando Greg se marchó, Paris volvió a las tablas y los gráficos. Los números y las especificaciones la distraían, pero no dejaba de pensar en la boda a la que no había sido invitada. En su hora de almuerzo, bajó a la cafetería de la empresa. Por lo general, Paris prefería almorzar en su mesa, pero hoy decidió tomarse un descanso, ya que empezaba a dolerle la cabeza por la tensión constante. La cafetería estaba abarrotada. Paris cogió una bandeja con ensalada y sopa y buscó asiento. Para su sorpresa, vio a Roger Clemens, un antiguo colega de Ormond, con el que habían mantenido contactos familiares ocasionales antes del divorcio. Después de la ruptura, la mayoría de los conocidos mutuos se habían pasado de alguna manera silenciosa al bando de Ormond, y Roger no era una excepción. «Paris», la vio y la saludó. «Vaya reunión, ven a sentarte con nosotros». Paris se acercó a la mesa donde Roger estaba sentado con un joven al que no conocía. «Roger, ¿cuánto tiempo?», sonrió tensa. «No sabía que ahora trabajabas para nuestra empresa». «Oh, estoy de visita», explicó Roger. «He traído unos documentos para un proyecto conjunto. Este es Alex, nuestro nuevo especialista en logística». El joven asintió y siguió comiendo, sin mostrar mucho interés por la conversación. «¿Qué tal le va?», preguntó Roger. «Hacía tiempo que no te veía». «Estoy bien, gracias». Paris no quiso entrar en detalles sobre su vida. «¿Cómo estás tú?». «Muy bien. Mi mujer abrió su tienda de alimentación ecológica, mis hijos están en la universidad, la vida sigue», sonrió. «¿Y cómo está Ottilie? He oído que se va a casar». Paris sintió que se le estrujaba el corazón. «Sí, dentro de 3 semanas», confirmó, tratando de mantener la voz uniforme. «Ormond está muy nervioso», rió Roger. «Lo vi ayer y solo habla de esta boda. Parece que está planeando una auténtica fiesta en el Gran Plaza. 300 invitados, banda de jazz, vinos franceses. Ormond siempre sabía cómo impresionar, ¿verdad?». Paris sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿300 invitados? ¿Y no había lugar para la madre de la novia? Sí, a Ormond siempre le gustaban las grandes fiestas. Intentó mantener la compostura. «¿Quién es el novio? ¿Lo conoces?». «¿Zeno? Creo que se llama así». Roger se encogió de hombros. «Lo vi en una fiesta de empresa. Parecía un tipo listo. Trabaja como encargado de mercancías en la cadena Market Grand. Ormond dice que tiene buenas perspectivas». «Ya veo». Paris removió la sopa mecánicamente, sin apetito. «¿Dónde se celebrará la ceremonia?». «En el Gran Plaza, por supuesto». Ormond alquiló todo el último piso con vista panorámica al río. ¿Sabes cuánto ha costado? Una fortuna. Pero él quiere que sea de primera categoría. Al fin y al cabo, su única hija se va a casar. Paris asintió, sin fiarse de su voz. El Gran Plaza era el hotel más caro de Youngstown.
El último piso, con vistas panorámicas, costaba una fabulosa cantidad de dinero. ¿De dónde sacaba Ormond tanto dinero? Su trabajo como jefe de logística de una cadena de tiendas le reportaba unos buenos ingresos, pero no tanto. «Paris, ¿estás bien?», preguntó Roger preocupado al ver su expresión. «Sí, es que», balbuceó, solo sorprendida por la magnitud de esto. «Oh, es Ormond», Roger sonrió. Él siempre decía, o lo haces a lo grande o no lo hagas. El resto del almuerzo transcurrió en una incómoda conversación sobre el tiempo y las últimas noticias. Cuando Roger y su acompañante se marcharon, Paris permaneció sentada, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Sus pensamientos giraban en torno a una cosa: ¿de dónde había sacado Ormond el dinero para una boda tan fastuosa? Aquella noche llamó a Willow y le contó su encuentro con Roger. 300 invitados, silbó Willow. En el Gran Plaza. A Ormond le había tocado la lotería. Eso es exactamente lo que estoy pensando, respondió Paris. Su sueldo es bueno, pero no tanto. Algo no cuadra. Ya he empezado a indagar. La voz de Willow se volvió profesional. Tengo algunas pistas. Quedemos mañana y te cuento lo que he averiguado. Paris llegó a casa de Willow al día siguiente, después del trabajo. Su amiga vivía en una acogedora casa de 2 plantas a las afueras de la ciudad. Recibió a Paris en la puerta con mirada misteriosa. «Tengo una noticia», dijo Willow mientras acompañaba a su amiga al salón. «Y te va a sorprender». Había una carpeta sobre la mesita. Willow lo abrió y sacó unos impresos. «Mira», le pasó a Paris la primera hoja. «Este es el contrato de préstamo de Ormond con el First National Bank. Pidió un préstamo de $150,000 con garantía inmobiliaria. La fecha es de hace 15 días. ¿150,000? Se maravilló Paris. Es mucho dinero. ¿Con qué garantía? Esa es la parte interesante. Willow le entregó otro documento. Mira la dirección de la garantía. Paris miró el papel y sintió un escalofrío. La dirección era el 78 de Lakeshore Drive, su antigua casa de campo junto al lago. Pero eso es imposible, susurró. La casa debía venderse después del divorcio. El tribunal ordenó que los beneficios se repartieran a partes iguales. Obviamente, nadie vendió la casa. Willow miró a su amiga con compasión. Es más, según la escritura, Ormond era el único propietario desde 2018. Eso es solo un año después de su divorcio. Paris se recostó en el sofá tratando de encontrarle sentido a la información. La casa de campo había sido una adquisición conjunta, comprada unos años antes del divorcio. Pasaban allí los fines de semana, tenían vacaciones familiares. A Ottilie le encantaba la casa. Era su primer rincón independiente, una pequeña habitación con vistas al lago. «No lo entiendo», dijo finalmente Paris. «¿Cómo podía ser el único propietario? El tribunal había ordenado vender la casa». «Exacto», asintió Willow. Pero parecía que Ormond había encontrado una forma de eludir esa sentencia. Probablemente a través de un comprador falso que luego le revendió la casa a él, o algún tipo de empresa fantasma. Aún no he averiguado los detalles, pero el hecho es que Ormond te ocultó un bien que debería haberse dividido legalmente. Siempre fue astuto cuando se trataba de dinero, sonrió Paris con amargura. Pero no le creía capaz de violar directamente una orden judicial. Ormond siempre pensó que las reglas estaban hechas para los demás. Willow les sirvió té a las 2. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Paris dudó un momento. Por un lado, estaba indignada por el engaño de Ormond. Por otra, temía que cualquier acción por su parte pudiera afectar negativamente a la boda de su hija. «No lo sé», admitió con franqueza. «No quiero causar problemas en vísperas de la boda de Ottilie». «Lo entiendo», asintió Willow. «Pero piensa en esto. Ormond está utilizando dinero que en parte te pertenece para organizar una boda a la que ni siquiera has sido invitada. ¿Es justo?»
Paris permaneció en silencio, meditando las palabras de su amiga. En efecto, la situación parecía absurda. Su ex marido había ocultado los bienes que habían adquirido en común y ahora los utilizaba para financiar un acontecimiento al que ella no podía asistir. «Tengo algo más», continuó Willow, al ver que su amiga dudaba. «He hablado con un abogado. Si podemos demostrar que Ormond ocultó el bien en el divorcio, tienes derecho no solo a la mitad del valor de la casa, sino también a una indemnización por todos los años que no pudiste utilizar tu parte. Además, el tribunal puede imponer sanciones adicionales por ocultar el bien». «¿Qué significa eso en la práctica?», preguntó Paris. «Significa», se acercó Willow, «que podemos presentar una moción de urgencia para congelar las cuentas de Ormond hasta que se aclaren las circunstancias. Dada la gravedad del delito y las pruebas documentales, el tribunal podría tomar una decisión con bastante rapidez». «¿Y le congelarán las cuentas?», preguntó Paris. «¿Justo antes de la boda?». «Exacto», asintió Willow. «Si lo haces bien, podría ocurrir 1 o 2 días antes de la boda. ¿Te imaginas su cara cuando intente pagar el banquete y la tarjeta no funcione?». Paris imaginó esta escena y sonrió involuntariamente, pero luego se puso seria. «Pero eso perjudicaría la boda de Ottilie», objetó. «No quiero que se estropee su día especial». «No necesariamente», se encogió de hombros Willow. «Cuando Ormond se encuentre en un aprieto, puedes ofrecerle un trato. Tú pagas los gastos de la boda temporalmente y él te dejará asistir a la ceremonia a cambio. Después, arreglaréis los asuntos financieros por la vía judicial». Eso es chantaje», dijo Paris inseguro. «Es una negociación», corrigió Willow, «y una justa, teniendo en cuenta que lleva años mintiéndote. Además, no estás pidiendo nada extraordinario, solo la oportunidad de estar en la boda de tu propia hija, un derecho que tienes por definición». Paris se levantó y se acercó a la ventana. Empezaba a llover fuera del cristal, tiempo típico de Youngstown para esta época del año. Recordó cómo a ella y a Ottilie les encantaba pasear bajo la lluvia cuando era pequeña, cómo hacían barquitos de papel y navegaban con ellos por los charcos. Volvían a casa mojadas y felices, y Ormond se quejaba de que cogerían frío, pero les preparaba chocolate caliente de todos modos. ¿Dónde y cuándo se torció todo? ¿Cuándo se convirtió su hija en una extraña? ¿Cuándo pasó Ormond de ser un marido cariñoso a un hombre manipulador que haría cualquier cosa por el control? «Tengo que pensarlo», dijo finalmente Paris. «Es una gran decisión». «Claro», asintió Willow. «Pero no tardes demasiado. La boda es dentro de 3 semanas y los trámites legales llevan su tiempo». Paris pasó los días siguientes pensando. Intentó llamar a Ottilie, pero fue en vano. Las llamadas saltaban al buzón de voz, los mensajes quedaban sin respuesta. Una vez, su hija respondió con un breve mensaje de texto. «Muy ocupada con los preparativos de la boda. Hablamos más tarde». Pero ese «más tarde» nunca llegó. Paris empezó a preguntarse si la decisión de no invitarla a la boda había partido realmente de Ottilie o si se trataba de una manipulación de Ormond. En cualquier caso, la situación parecía injusta, sobre todo teniendo en cuenta la nueva información sobre la casa de campo. El viernes por la noche, Paris fue al evento corporativo de su departamento. Ella no tenía muchas ganas de ir, pero Greg insistió, diciendo que necesitaba olvidarse de sus problemas. El evento se celebró en el restaurante Old Bridge, no tan lujoso como el Gran Plaza, pero suficientemente prestigioso. La velada transcurrió como de costumbre: brindis, felicitaciones, comunicación informal con los colegas. Paris intentó mantener la conversación, sonreír y parecer interesada, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Hacia las 9 de la noche, salió al vestíbulo del restaurante para comprobar si Ottilie había contestado al teléfono. No había mensajes de su hija, pero sí una llamada perdida de Willow.
Paris estaba a punto de devolverle la llamada a su amiga cuando oyó una voz familiar a la vuelta de la esquina, procedente de las oficinas privadas del restaurante. «Va a ser de primera, ya lo creo», era la voz de Ormond. «Quiero que sea un día para recordar». Paris se quedó helada. No era su intención escuchar a escondidas, pero sentía los pies pegados al suelo. Desde la esquina llegaban las voces de varias personas. Al parecer, Ormond estaba cenando con alguien en otro despacho y la puerta estaba entreabierta. «La boda es un acontecimiento importante», dijo otra voz masculina. «Le agradecemos que se haya responsabilizado tanto de la organización». «Es mi única hija», dijo Ormond con orgullo en la voz. «Además, siempre he querido que se casara así, con una gran fiesta, para que todo el mundo viera lo mucho que la quiero». «¿Habrá una madre de la novia?», preguntó una voz de mujer. Paris se tensó, escuchando. «No», respondió Ormond con firmeza. «Hemos decidido que su presencia es indeseable. Ella, últimamente está un poco fuera de sí. Está volcada en su carrera, nada más le interesa, ni siquiera su propia hija». Paris sintió que la sangre se le subía a la cara. «¿Cómo se atreve a hablar así de ella?» «Es triste», suspiró la mujer. «Una madre debería estar en la boda de su hija». «En un mundo perfecto, sí», asintió Ormond. «Pero Paris nunca ha sido una madre modelo». Después del divorcio, se desentendió de la educación de Ottilie. «La responsabilidad recayó sobre mis hombros». «Es muy noble por tu parte», dijo una voz de hombre con evidente admiración. «No todos los hombres podrían haberlo hecho. Hice lo que pude». La voz de Ormond era de falsa humildad. «Pero ¿sabes qué es lo más triste? Cuando le conté a Paris lo de la boda, ni siquiera quiso venir. Dijo que tenía una conferencia importante ese día. ¿Te lo puedes creer? Una conferencia es más importante que la boda de su propia hija». Paris se tapó la boca con la mano para no gritar de indignación. Era mentira. No solo no se había negado a venir, sino que le había rogado a Ormond que la dejara estar en la boda. ¡Qué horror! La mujer sacudió la cabeza. «Pobre muchacha». «Hace tiempo que Ottilie aceptó la clase de madre que tiene», continuó Ormond, «pero quiero que su boda sea perfecta, sin la tensión y el drama que inevitablemente surgirían si Paris estuviera invitado. No perdería la oportunidad de montar una escena». Paris apenas se contuvo para no irrumpir en el despacho y decirle a su ex marido lo que pensaba de él. En lugar de eso, se dirigió en silencio hacia la salida, sacó el teléfono y marcó el número de Willow. «¿Has llamado?», dijo cuando su amiga contestó. «¿Algo urgente?». «Sí, hay novedades sobre el caso», respondió Willow. «¿Dónde estás ahora?» «En el restaurante Old Bridge. Estamos celebrando una fiesta de empresa», dijo Paris en voz baja para que no la oyeran. «Pero ya me voy. ¿Nos vemos en tu casa dentro de media hora?» «Te espero», dijo Willow y colgó. Paris volvió a su mesa. Se disculpó con sus compañeros alegando un dolor de cabeza y salió rápidamente del restaurante. De camino a casa de Willow, no podía dejar de pensar en lo que había oído. Ormond no solo no la había invitado a la boda, sino que había mancillado activamente su nombre, presentándola ante los demás como una mala madre que descuidaba a su propia hija en aras de su carrera. Paris sintió que la rabia le invadía por dentro. Todos estos años había intentado estar por encima de ella, no rebajarse a la venganza y la recriminación mutua. Pero ahora, al oír con sus propios oídos cómo Ormond tergiversaba la verdad, algo se rompió en su interior. Se acabó ser una víctima. Era hora de pasar a la acción. Cuando llegó a casa de Willow, la decisión ya estaba tomada. «Estoy de acuerdo», dijo Paris nada más entrar en casa de su amiga. «Vamos a presentar una moción para congelar las cuentas de Ormond. Ha ido demasiado lejos». Willow miró a su amiga con atención. «¿Ocurre algo?», preguntó. «Esta misma mañana estabas indecisa». Paris relató la conversación que había oído por casualidad. Su voz se hacía más firme con cada palabra.
Me hace parecer un monstruo que no tiene ningún interés en su propia hija, terminó. Todo para justificar mi ausencia en la boda ante los padres de seno. No puedo soportarlo más. Willow asintió. Te entiendo, dijo, y tengo buenas noticias. He hablado con el abogado que se encargó de tu divorcio. Cree que tenemos un caso muy sólido. La ocultación de bienes está bien documentada. Si presentamos la moción el lunes, es muy probable que las cuentas de Ormond estén selladas el miércoles o el jueves. Y la boda es el sábado, dijo Paris pensativo. Así que solo tendría 2 o 3 días para encontrar una salida. Exacto, asintió Willow. Y cuando esté desesperado puedes ofrecerle un trato. Tú le ayudas a pagar la boda y él te deja asistir a la ceremonia. Sería el menor de los males para él. Paris imaginó la cara de Ormond cuando se diera cuenta de que su plan se venía abajo. Sería una justa retribución por años de manipulación y mentiras. De acuerdo, dijo con firmeza. Llama a un abogado. Procederemos. El lunes por la mañana, Paris estaba sentada en el despacho del abogado Harris Fisher, escuchando atentamente su medido discurso. Fisher era el mismo profesional que una vez se había ocupado de su divorcio. Un hombre alto y delgado, con canas en las sienes y una mirada aguda bajo sus gafas de montura fina. El caso parece muy prometedor, señora Philiphant. Fisher hojeó los documentos que le había proporcionado Willow. Las pruebas de que su ex marido había ocultado la casa de campo en el divorcio eran convincentes. Especialmente interesante es el hecho de que la casa se vendió oficialmente, pero a través de una empresa fantasma acabó siendo propiedad de nuevo del señor Twelvetrees. Siempre he sabido que Ormond es astuto cuando se trata de dinero. Paris sacudió la cabeza, pero no pensé que se tomaría la molestia de violar una orden judicial. Por desgracia, estos casos no son infrecuentes, suspiró Fisher. Sobre todo cuando uno de los cónyuges tiene contactos financieros o conocimientos para burlar la ley. Según los documentos, el señor Twelvetrees organizó una venta ficticia de la casa a Blue Horizon Investments, que, como descubrió su amigo, está indirectamente relacionada con él a través de un tercero. Un año más tarde, la casa fue revendida a él personalmente a un precio infravalorado. ¿Y ahora qué?, preguntó Paris, colocándose un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. ¿Hay algo que podamos hacer? Por supuesto, se enderezó Fisher, cruzando las manos sobre la mesa. Dada la gravedad del incumplimiento y las pruebas documentales, podemos presentar una moción de urgencia para renegociar los términos del divorcio, solicitando la congelación temporal de los bienes del señor Twelvetrees hasta que se aclaren todas las circunstancias. En estos casos, el tribunal suele estar de acuerdo. ¿Qué tan rápido podría suceder? Willow, que había asistido a la reunión como apoyo moral, intervino. En circunstancias normales, entre unas semanas y unos meses, respondió Fisher. Pero, dada la clara violación de la sentencia y las pruebas que hemos aportado hizo una pausa, algunas conexiones personales en el sistema judicial, creo que podemos esperar una sentencia provisional para el fin de semana. Para finales de semana, Paris dio un paso al frente. Pero la boda de su hija es el sábado, así que las cuentas de Ormond podrían bloquearse justo antes de la boda. Fisher la miró detenidamente. Quizá incluso el viernes, confirmó. Eso crearía ciertas dificultades para el señor Twelvetrees si piensa hacer pagos de última hora. ¿Le incomoda? Paris pensó un momento. No hacía mucho. La idea de que pudiera estropear la boda de su hija le había parecido inaceptable. Pero después de oír la conversación en la que Ormond había mentido tan descaradamente sobre ella a sus posibles pretendientes, su determinación se había fortalecido. No, respondió con firmeza. Ormond había creado esta situación. Además, no tengo intención de interrumpir la boda. Al contrario, quiero estar allí, como debe estar la madre de la novia. Los 3 días siguientes transcurrieron en batallas legales. El abogado de Fisher
Haciendo uso de todos sus contactos y su profesionalidad, consiguió que se fijara una vista preliminar para el miércoles. Paris se ausentó del trabajo, alegando motivos familiares, y pasó 4 horas en el juzgado, respondiendo a las preguntas del juez y escuchando los argumentos del abogado Ormond, llamado de urgencia. El ex marido no estuvo presente, representado por un abogado joven, claramente sorprendido por la gravedad de los cargos y el peso de las pruebas presentadas. Intentó ganar tiempo, exigiendo aplazar el caso hasta el examen completo de todos los materiales, pero el juez, tras estudiar los documentos sobre la venta ficticia de la casa, se puso de parte de Paris. El jueves por la mañana, Fisher llamó con buenas noticias. El tribunal había dictado una orden provisional de congelación de las cuentas de Ormond hasta que se aclararan todos los hechos del caso. La congelación entraría en vigor el viernes al mediodía, exactamente 24 horas antes de la boda. Ganamos, informó Fisher. Por supuesto, es solo un fallo preliminar y el señor Twelvetrees lo impugnará, pero llevará tiempo. Al menos sus cuentas estarán bloqueadas hasta el lunes. Gracias, dijo Paris con sinceridad. Ha hecho un trabajo increíble. Me alegro de haber sido de ayuda, dijo con satisfacción en la voz. No me gusta que la gente intente saltarse la ley, sobre todo en asuntos familiares. La pelota está ahora en el tejado del señor Twelvetrees. A ver cómo sale de esta. Todo el jueves Paris estuvo en vilo esperando la llamada de Ormond. Seguramente su abogado ya le había informado de la inminente congelación de sus cuentas, pero el teléfono estaba en silencio. Tal vez su ex marido aún no se había dado cuenta de la gravedad de la situación o estaba buscando otras formas de solucionar el problema que no la implicaran a ella. Llegó el viernes, víspera de la boda. Paris fue a trabajar como de costumbre, intentando concentrarse en las tareas que tenía entre manos. Tenía sobre la mesa el papeleo de un nuevo envío de material que había que comprobar, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la boda y a cómo reaccionaría Ormond cuando descubriera que no podía pagar al proveedor. Hacia las 2 de la tarde, cuando la congelación de la cuenta estaba a punto de entrar en vigor, sonó el teléfono. El número era desconocido. ¿Diga? Paris contestó con cautela. «Hola, mamá», sonó la voz de Ottilie, y Paris recuperó el aliento. «¿Tienes un minuto para hablar?» «Por supuesto, cariño», intentó ocultar su emoción. «Siempre para ti». Tartamudeó Ottilie. «Quería disculparme por haber tardado tanto en devolverte las llamadas. He estado muy ocupada preparando la boda». «Lo comprendo», dijo Paris en voz baja, aunque en realidad estaba luchando por mantener sus emociones bajo control. Una boda es un gran acontecimiento que requiere mucha atención. «Sí», dijo, con tensión en la voz de su hija. «Mira, sé que papá te ha hablado ya sabes, de que no vas a estar en la ceremonia». «Sí, me lo contó», contestó Paris conteniéndose, esperando a que ella continuara. Es difícil de explicar», dijo Ottilie, luchando claramente por encontrar las palabras. «Verás, papá cree que tu presencia podría crear un ambiente tenso. Le preocupa cómo afectará a los invitados, a los padres de seno». «¿Qué te parece, Ottilie?», me preguntó Paris sin rodeos. «Es tu boda, no la de papá». Hubo una pausa, durante la cual Paris solo pudo oír los latidos de su propio corazón. «No lo sé», admitió finalmente Ottilie. «Me gustaría que todo fuera bien, sin conflictos. Papá dice que no podréis comunicaros bien y que eso estropeará la fiesta. ¿Está seguro tu padre?» Paris intenta hablar con calma. «Porque estoy dispuesta a prometer que no causaré ningún problema. Solo quiero estar a tu lado en tu día especial, como una madre». «Lo comprendo». La voz de Ottilie temblaba. «Es que ya está todo organizado, se han hecho las listas de invitados, se han asignado los asientos». Paris se dio cuenta de que su hija no llamaba por iniciativa propia. Probablemente Ormond se había enterado de la congelación y había decidido utilizar a Ottilie para quitársela de encima. «Ottilie», dijo Paris con firmeza,
De verdad quiero estar en tu boda, y creo que tengo derecho a estar allí como tu madre. Si tu padre piensa lo contrario, debería hablar conmigo directamente, no usarte como intermediaria. Yo no, cariño, sé que no fue idea tuya llamarme ahora. Me doy cuenta de que estás entre dos fuegos, y lo siento. Pero hay cosas de las que los adultos tienen que ocuparse solos, sin involucrar a los niños. Se hizo el silencio en el teléfono. Papá dijo que podrías estar en la boda, dijo Ottilie en voz baja. Si puedes ayudar a pagar algunos de los servicios. Tiene algunos problemas con el banco. Las cuentas están temporalmente congeladas. Ya está. Ormond ya ha descubierto que no puede pagar el banquete y ahora utiliza a su hija para regatear ayuda. Hablaré con tu padre, dijo Paris con firmeza. Este es un asunto entre adultos. No tienes por qué involucrarte. Que sepas que te quiero mucho y que quiero estar a tu lado mañana. Media hora más tarde, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el propio Ormond. ¿Qué haces, Paris? Empezó sin saludar y su voz estaba llena de una rabia mal disimulada. ¿Por qué demonios has empezado este juicio justo antes de la boda de tu hija? Hola, Ormond, respondió con calma. Solo estoy restableciendo la justicia. Ocultaste una casa de campo en el divorcio que debería haber sido vendida y el dinero dividido a partes iguales. Eso es un incumplimiento de la orden judicial. No te hagas el santo, siseó Ormond. Sabes muy bien que haces esto para fastidiarme, para estropear la boda de Ottilie. Quiero estar en la boda de Ottilie, replicó Paris. Fuiste tú quien hizo todo lo posible para que no viniera, y no me digas que fue deseo de tu hija. Sé que fue iniciativa tuya. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego Ormond volvió a hablar más reservadamente. Mira, Paris, seamos razonables. La boda es mañana. Todas las facturas están pagadas excepto el último pago al restaurante, que hay que hacer esta noche. Si no lo hacemos, el Gran Plaza cancelará la reserva. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que cancelen la boda de tu hija? Claro que no, respondió Paris. Quiero que la boda se celebre y quiero estar allí, como madre de la novia. Así que de eso se trata, dijo Ormond. ¿Chantaje? ¿En serio, Paris? No pensé que te rebajarías a eso. No te corresponde a ti hablar de actos bajos, objetó ella con frialdad. Llevas años poniendo a Ottilie en mi contra, difundiendo mentiras sobre mí entre amigos comunes, ocultando bienes en el divorcio, y ahora intentas negarme la oportunidad de estar en la boda de mi hija. ¿Y después de eso te crees con derecho a acusarme de chantaje? Ormond suspiró pesadamente. De acuerdo, dijo al fin. ¿Qué es lo que quieres? Ya te lo he dicho, estar en la boda de Ottilie. Sentarte a la mesa de los padres como debe hacer una madre de la novia, y quiero que dejes de difundir mentiras sobre que soy una mala madre que no se interesa por la vida de su hija. ¿Y a cambio? La voz de Ormond sonaba impaciente. A cambio, ayudaré a pagar los servicios restantes, replicó Paris. Y no insistiré en una liquidación inmediata de la casa de campo. Se puede arreglar más tarde, después de la boda. ¿Cuánto tiempo después? Preguntó Ormond con suspicacia. El tiempo suficiente para que Ottilie emprenda su viaje de bodas y se acostumbre a su nuevo estatus, dijo Paris. Digamos un mes o dos. Pero aún habrá que ocuparse de la casa, Ormond. Has infringido la ley y habrá consecuencias. Lo entiendo, dijo secamente. Así que vienes a la boda y te sientas a la mesa de tus padres, y yo consigo un aplazamiento de la casa. ¿Eso es todo? Una cosa más, añadió Paris. Quiero conocer a Zeno antes de la boda. Esta noche. Esta noche. ¿Por qué? Se preguntó Ormond. Lo verás mañana de todos modos. Soy la madre de la novia, le recordó Paris. Y quiero conocer al futuro marido de mi hija no en el ajetreo de una ceremonia nupcial, sino en un ambiente tranquilo. Creo que es una petición razonable. Hubo una pausa, durante la cual Paris pudo oír a Ormond consultando con alguien con la mano sobre el auricular. De acuerdo,
dijo al fin. Ottilie y Zeno estarán en el Coffee Corner de Main Street esta tarde a las 6. Puedes unirte a ellos. Estupendo, aceptó Paris. Y sobre el pago, ¿cuánto tengo que transferir y a qué cuenta? 87.000, respondió Ormond. Es el pago final por el banquete, las flores y los músicos. Te enviaré los detalles del Gran Plaza por correo electrónico. Es mucho dinero, dijo Paris. Espero que la boda esté a la altura. No te preocupes, lo he organizado todo al más alto nivel. La voz de Ormond volvió a ser condescendiente. Y Paris, intenta no causar problemas mañana. Es el día de Ottilie, no una excusa para meterse en líos. No te preocupes, dijo fríamente. A diferencia de ti, sé guardarme los conflictos personales. Nos vemos en la boda. El sábado empezó inusualmente temprano para Paris. Se despertó a las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro como boca de lobo al otro lado de la ventana, y tardó mucho en volver a dormirse. Los pensamientos sobre la inminente boda de su hija no la habían dejado dormir. Tras su encuentro de ayer con Ottilie y Zeno en el café, sintió sentimientos encontrados. Por un lado, Zeno le había causado una buena impresión. Un joven educado y atento que parecía querer de verdad a su hija. Por otro lado, Ottilie se mostraba distante, claramente bajo la influencia de su padre, que nunca se separaba de ellas, controlando cada palabra. Paris se levantó de la cama, se puso una bata y fue a la cocina a preparar el té. La ceremonia estaba prevista para las 2 de la tarde, pero tenía mucho que preparar. Elegir el traje perfecto, peinarse, maquillarse. Quería estar impecable para que Ottilie se sintiera orgullosa de su madre y Ormond estallara de envidia. Mientras servía la tetera, Paris consultó su correo electrónico. Anoche había transferido dinero a la cuenta del Gran Plaza utilizando los datos que Ormond le había enviado, y ahora esperaba la confirmación del pago. En efecto, en el correo había una carta del hotel agradeciéndole el pago y asegurándole que todos los servicios se prestarían íntegramente. Al menos eso está bien, pensó Paris mientras tomaba un sorbo de té caliente. De repente, el silencio de la casa se vio roto por el timbre de la puerta. Paris se sobresaltó. ¿Quién podía llamar a su puerta a las 6 de la mañana? ¿Le habría pasado algo a Ottilie? Su corazón se aceleró de forma alarmante. Se apresuró hacia la puerta, arreglándose el pelo y poniéndose la bata. Cuando miró por la mirilla, Paris se quedó helada de sorpresa. En el umbral estaba Ormond. Sin pensar en su aspecto hogareño, abrió la puerta de un tirón. ¿Qué ocurre? ¿Está bien, Ottilie? La pregunta salió antes de que pudiera pensar. Ormond parecía cansado e irritado. Llevaba el pelo despeinado, la corbata torcida y había tensión en sus ojos. «Está bien», dijo secamente. «Necesito hablar con usted. ¿Puedo pasar?» Paris se hizo a un lado en silencio, permitiendo que su ex marido entrara en la casa. Ormond entró en el salón sin esperar invitación y se detuvo en medio de la habitación, mirando críticamente el interior. «Veo que te has instalado bien», dijo con una nota de envidia en la voz. Paris hizo caso omiso de su comentario. «Ormond, son las 6 de la mañana. ¿Qué era tan urgente que querías discutir que no podía esperar hasta después de la ceremonia?» Se volvió hacia ella, con una mueca de enfado en el rostro. «¿Crees que no sé lo que estás haciendo?» Ormond apretó los dientes. «Has montado esa historia de congelar las cuentas para la boda a propósito para arruinar mi reputación, para hacerme arrastrar de rodillas ante ti». «Solo quería asistir a la boda de mi hija», replicó Paris con calma. «No me diste opción cuando decidiste no invitarme». «No te hagas el inocente», Ormond alzó la voz. «Podrías haberme demandado en cualquier momento, pero no. Has elegido ahora cuando he organizado la boda del siglo, con mi reputación en juego delante de mis socios, delante de la familia de Zeno». «Tu reputación», repitió Paris con frialdad. «Siempre se trata de ti, ¿verdad, Ormond?
Incluso la boda de tu hija es ante todo tu triunfo, tu espectáculo. No es el día más importante en la vida de Ottilie. No te atrevas a decirme cómo tratar a mi propia hija, gritó, dando un paso en su dirección. Soy yo quien la ha criado cuando tú estabas demasiado ocupado con tu carrera. Paris sintió que la ira se apoderaba de su interior, pero se contuvo. Eso era lo que él quería, hacerla enfadar, provocar un conflicto para poder utilizarlo en su contra. No voy a hablar del pasado, dijo con firmeza, y menos cuando entras en mi casa a las 6 de la mañana y me gritas. Si no tienes nada constructivo que decir, te sugiero que continuemos esta conversación más tarde. Ormond se quedó callado sin esperar tal reacción. Estaba acostumbrado a que Paris reaccionara emocionalmente a sus acusaciones, y ahora su calma lo desequilibraba. Se paseó por la habitación tratando de ordenar sus pensamientos. El banco se niega a desbloquear las cuentas hasta el lunes, dijo finalmente en un tono más tranquilo. He llamado al Gran Plaza y me han confirmado la recepción del pago, pero vaciló, buscando las palabras. Hubo otros problemas. ¿Qué tipo de problemas? Paris levantó la vista. Ormond se hundió en su silla, de repente con aspecto muy cansado. No tuve en cuenta algunos gastos, admitió. El fotógrafo exige un anticipo en efectivo antes de la ceremonia. También tengo que pagar al florista por los arreglos adicionales que Ottilie encargó en el último momento. Y hay un problema con la limusina. La empresa se niega a prestar servicios sin el pago completo, y yo pensaba pagar esta mañana con la tarjeta. Así que has venido a pedirme el dinero, terminó Paris por él. No tengo elección, Ormond extendió las manos. Todos mis socios que podrían prestarme tanto dinero estarán en la boda. No puedo admitir ante ellos que mis cuentas están congeladas a causa de la demanda. ¿Cuánto necesitas?, preguntó Paris sin rodeos. 12.000, respondió Ormond, desviando la mirada. Te lo devolveré todo en cuanto el banco desbloquee las cuentas, con intereses, si quieres. Paris miró detenidamente a su exmarido. En 22 años de matrimonio había aprendido sus expresiones faciales, sus gestos, sus entonaciones. En ese momento estaba claro que no le decía la verdad. ¿Era eso?, se preguntó. ¿No surgirían más gastos no contabilizados en el último minuto? Ormond hizo una mueca. Bueno, aún queda el asunto del regalo para Ottilie y Zeno, admitió a regañadientes. Prometí pagarles el viaje de bodas. La reserva tiene que estar confirmada antes de las 8 de esta noche o perderán sus asientos. ¿Cuánto es eso? 15.000 más. Ormond por fin la miró a los ojos. Mira, Paris, sé que hay muchos asuntos sin resolver entre nosotros, pero hoy es el día de la boda de nuestra hija. No te pido que me ayudes, te pido que ayudes a Ottilie, que hagas de este día todo lo que ella quiere que sea. Paris cruzó los brazos sobre el pecho. Ayer acordamos que yo pagaría la cuenta del Gran Plaza y tú me proporcionarías un sitio en la boda. Ahora me pides otros 27.000. ¿Qué recibo a cambio? ¿Qué es lo que quieres? La voz de Ormond tenía un deje de irritación. Ya he acordado que estarás en la ceremonia, que te sentarás en la mesa de los padres. ¿Y qué más?, se preguntó Paris. Realmente, ¿qué más podía querer? Ormond ya había cedido en la cuestión principal, pero algo en su interior le decía que sacara lo mejor de la situación. Quiero que le confieses a Ottilie que fuiste tú quien insistió en que no me invitaran, dijo lentamente. Quiero que le digas la verdad sobre lo que ha pasado todos estos años, sobre cómo la has puesto en mi contra. El rostro de Ormond se contorsionó. Eso es ridículo, dijo. Nunca he puesto a Ottilie en tu contra. Si está distanciada, es por tu actitud. No es cierto, y lo sabes, dijo Paris en voz baja. Llevas años manipulándola, tergiversando los hechos, tergiversando mis acciones en tu beneficio. Te oí decir a los padres de Zeno que yo ni siquiera quería ir a la boda por culpa de una conferencia. Eso es mentira, Ormond, y tienes que corregirla.
Ormond se quedó en silencio, claramente luchando consigo mismo. Finalmente suspiró con pesadez. De acuerdo, aceptó a regañadientes. Hablaré con ella, pero después de la boda y la luna de miel, cuando haya vuelto y se haya adaptado a su nueva vida. ¿Lo prometes?, insistió Paris. Lo prometo, siseó Ormond. ¿Ahora me ayudas con el dinero? Paris asintió y le entregó el dinero a Ormond. Este lo cogió sin contarlo, prometió devolvérselo el lunes y se marchó rápidamente, recordándole que la ceremonia comenzaría a las 2. A las 2:30, Paris llegó al Gran Plaza. El hotel estaba decorado con flores y lazos blancos, y los coches de lujo de los invitados estaban aparcados en la entrada. Paris iba vestida con un elegante vestido color champán, que acentuaba perfectamente su figura, pero no era demasiado provocativo. En el vestíbulo se encontró con varios conocidos que se sorprendieron al verla. Al parecer, Ormond había dicho a todo el mundo que no vendría. Cuando subió a la sala de ceremonias de la última planta, Paris vio a Ormond hablando con una pareja de ancianos, probablemente los padres de Zeno. Cuando se percató de su presencia, se disculpó con ellos y se acercó. «Al final has venido», dijo con una sonrisa forzada. «Tienes buen aspecto». «Gracias». Paris recorrió la sala con la mirada. «¿Ha llegado ya Ottilie?» «Sí, está en la habitación de la novia», asintió Ormond. «Está terminando de arreglarse con sus damas de honor». «¿Puedo verla?», preguntó Paris tratando de mantener un tono de voz informal. Ormond vaciló. «No creo que sea buena idea», dijo al fin. «Está muy nerviosa y no quiero que nada la desequilibre justo antes de la ceremonia». Paris sintió una punzada de decepción, pero decidió no insistir. Hoy era el día de Ottilie, y lo más importante era que todo saliera bien. La ceremonia comenzó exactamente a las 2 en punto. Zeno ya estaba en el altar cuando se abrieron las puertas y Ottilie apareció con Ormond del brazo. Paris contuvo la respiración. Su hija estaba preciosa con un vestido color marfil, con los hombros descubiertos y una larga cola. Al pasar por la primera fila, Ottilie se fijó en su madre y titubeó un instante. Sus ojos destellaron sorpresa, luego incertidumbre y finalmente una leve sonrisa. Paris le devolvió la sonrisa, tratando de poner todo su amor y apoyo en el gesto. La ceremonia fue hermosa y conmovedora. La joven pareja intercambió los votos que ellos mismos habían escrito y a muchos de los invitados se les saltaron las lágrimas. Cuando Zeno puso el anillo en el dedo de Ottilie y la besó con ternura, la sala estalló en aplausos. Tras la ceremonia, comenzó la recepción. Los invitados pasaron a la sala contigua, donde se dispusieron mesas y una zona de baile. La mesa de los padres estaba junto a la de los recién casados. Paris tomó asiento, sintiéndose incómoda. Iba a pasar varias horas muy cerca de Ormond. Afortunadamente, había otros invitados en la mesa, los padres de Zeno, su abuela y su hermano pequeño. Eran gente agradable y la conversación fluyó con facilidad. Paris trató de evitar hablar directamente con Ormond, dirigiéndose a la mesa en su conjunto. Tras los primeros brindis y el comienzo de la cena, Paris se dio cuenta de que Zeno había abandonado la mesa de los recién casados y se dirigía en su dirección. Se acercó a ella con una sonrisa. «Señora Philippant», dijo, inclinándose hacia ella. «Ottilie quiere hablar con usted. La espera en la salita que hay detrás de la sala de banquetes». A Paris se le aceleró el corazón. Ottilie quiere hablar con ella. Eso podía ser buena o mala señal. «Por supuesto», respondió ella, levantándose de la mesa. «¿Me acompañas a la salida?» Zeno asintió y la condujo por el pasillo. Por el camino habló. «Sabes, Ottilie estaba muy preocupada por todo el asunto de la invitación. Quería verte en la boda, pero su padre se opuso», terminó Paris por él. Zeno le dirigió una rápida mirada. «La verdad es que sí», admitió. El señor Twelvetrees
Había convencido a Ottilie de que tu presencia crearía un ambiente tenso. Dijo que en realidad no querías venir, que preferías pasar el día en el trabajo. ¿Y Ottilie le creyó?, preguntó Paris con tristeza. Dudó, respondió Zeno con sinceridad. Pero el señor Twelvetrees es muy persuasivo. Además, había hecho tanto para preparar la boda que Ottilie no quería disgustarle. Se acercaron a la puerta del pequeño salón. Zeno se detuvo. «Os dejo solos», dijo. «Pero antes de irme, quiero decirle que me alegro de que esté aquí, señora Philiphant. Ottilie la necesita, aunque no siempre lo demuestre». Fue 3 días después de la boda de Ottilie. Paris estaba sentada en su despacho, repasando distraídamente el papeleo de las nuevas entregas de material, pero sus pensamientos estaban lejos del trabajo. Volvía una y otra vez a los acontecimientos del sábado, la ceremonia, la breve conversación con su hija en el pequeño salón del hotel, la tensa conversación con Ormond en la mesa de sus padres. Después de que Zeno los dejara solos, Ottilie y él solo habían hablado unos minutos. Su hija estaba emocionada y un poco confusa, agradeciéndole la ayuda económica, diciendo que se alegraba de ver a su madre en su boda, pero en sus ojos, Paris veía muchas preguntas no formuladas. Sin embargo, el ambiente no era propicio para una conversación seria. Les esperaban invitados, rituales tradicionales de boda y baile. Habían quedado en verse más tarde, cuando Ottilie regresara de su viaje de bodas. Pero Paris decidió que no merecía la pena esperar. 7 años de distanciamiento eran demasiados, y ahora que había una oportunidad de reencontrarse con su hija, no había un día que perder. Llamó a Ottilie el domingo y la invitó a comer el miércoles antes de que los recién casados partieran hacia Italia. Para su sorpresa, su hija aceptó, aunque pidió que el encuentro no se celebrara en casa, sino en un lugar neutral, el restaurante Green Garden, conocido por su ambiente acogedor y sus reservados para la intimidad. Una llamada telefónica sacó a Paris de su ensueño. «Al habla Paris Philiphant», respondió descolgando el teléfono. «Hola, colega», sonó la enérgica voz de Willow. «¿Cómo te encuentras para la gran reunión?» «Nerviosa, la verdad», admitió Paris. «No sé por dónde empezar. He tenido tantas cosas que hacer a lo largo de los años». «Sé tú misma», le aconsejó Willow. «Y no olvides traer los documentos de los que hablamos. Podrían ser decisivos». «Ya he preparado la carpeta», asintió Paris, aunque su amiga no podía verla. «Pero me temo que Ottilie no querrá escuchar. Todavía está muy unida a su padre. Por eso los documentos son tan importantes», le recordó Willow. «Muestran hechos difíciles de rebatir. Además, has dicho que su marido parece estar de tu parte, ¿no?» Zeno parecía razonable y abierto, asintió Paris. «Estuvo muy atento conmigo en la boda. Incluso organizó un encuentro con Ottilie en el pequeño salón. Pero esta noche no estará aquí, solo mi hija y yo». «Tanto mejor», dijo Willow. «Se acabaron las escuchas. Recuerda que no es culpa tuya lo que ha pasado. Tienes derecho a tener una relación con tu propia hija, y Ormond no debería impedírtelo». «Gracias, Willow», le agradeció Paris con sinceridad. «No sé qué haría sin tu apoyo». «Para eso están los amigos», sonrió. «Llámame después de la reunión y cuéntame cómo te ha ido». Colgó el teléfono y miró el reloj. Le quedaba poco más de 1 hora para reunirse con Ottilie. Recogió sus documentos, los metió en el bolso y se dirigió al restaurante Green Garden. El lugar hacía honor a su nombre. Había muchas plantas vivas en el interior. Las paredes estaban decoradas con murales que representaban jardines y parques, y cada mesa tenía pequeños árboles en tinas, lo que creaba una sensación de intimidad. Paris pidió un reservado en la esquina más alejada de la sala, y sentada allí, esperó a su hija. Ottilie se retrasó 10 minutos. Cuando por fin apareció, Paris apenas pudo contener un grito de sorpresa al ver que su hija parecía agotada. Tenía ojeras, los labios apretados y movimientos nerviosos. «Siento llegar tarde»,
dijo Ottilie, sentándose frente a su madre. Tenía mucho que hacer antes de irme. No pasa nada, sonrió Paris. Me alegro de que hayas venido después de todo. ¿Cómo te encuentras desde la boda? Pareces cansada. Ottilie se pasó la mano por la cara. No he dormido mucho, respondió. Mucho trabajo con las tarjetas de agradecimiento para los invitados, los últimos preparativos para el viaje. ¿Cómo está Zeno?, preguntó Paris, tratando de iniciar la conversación en un tema neutro. Está bien. El rostro de Ottilie se suavizó un poco al mencionar a su marido. Está ayudando con la organización. Es comprensivo. El camarero trajo el menú y pidieron ensaladas ligeras y agua mineral. Cuando se marchó, hubo una incómoda pausa. Al final, Ottilie dijo, «¿Querías hablar? ¿Sobre qué?» Paris respiró hondo. Se había estado preparando para la conversación, pensando cada palabra, pero ahora se le habían olvidado todas las frases que había preparado. «De nosotros», dijo simplemente, «sobre lo que ha pasado en estos 7 años, sobre por qué nos hemos distanciado». Ottilie se puso tensa. «Si vas a culpar a papá, no quiero oírlo», dijo tajante. «Ya me ha contado que intentaste chantajearle antes de la boda, amenazándole con bloquear sus cuentas si no te dejaba entrar en la ceremonia». A Paris se le encogió el corazón. Seguramente Ormond ya había conseguido presentar la situación de forma favorable. «Eso no es del todo cierto», comenzó a decir con cautela. «Pero antes de hablar de eso, me gustaría preguntarte, ¿qué sabes de las razones de nuestro divorcio?» Ottilie parpadeó sorprendida. No se lo esperaba. «Papá dijo que os separasteis porque teníais una visión distinta de la vida», respondió ella. «Que estabas demasiado preocupada por tu carrera y poco por tu familia». «¿Mencionó su relación con Linda Morrison, su ayudante?», preguntó Paris en voz baja. Ottilie se quedó helada. «¿Qué relación?». Su voz sonaba insegura. «Tu padre me engañó con Linda durante más de 1 año antes de nuestro divorcio», intentó hablar Paris con calma, sin emoción. «Lo descubrí por casualidad cuando encontré su correspondencia en su teléfono. Cuando le presenté las pruebas, al principio lo negó y luego prometió poner fin a su relación con ella. Pero 2 meses después los volví a encontrar juntos. Fue la gota que colmó el vaso». Ottilie guardó silencio, asimilando la información. En su rostro se reflejaba una lucha. Estaba claro que intentaba conciliar la imagen del padre perfecto con lo que acababa de oír. «¿Por qué nunca me lo contaste?», preguntó por fin. «Estabas muy unida a tu padre», suspiró Paris. «No quería arruinar vuestra relación. Además, no eras más que una adolescente, y no me parecía bien arrastrarte a nuestros problemas de adultos. ¿Y ahora me arrastras a mí?». La voz de Ottilie tenía un deje de acusación. «No», dijo Paris negando con la cabeza. «Solo quiero que sepas la verdad, no para ponerte en contra de tu padre, sino para que te des cuenta de que la versión de los hechos que has oído todos estos años está distorsionada». El camarero trajo el pedido y permanecieron un rato en silencio. Paris se dio cuenta de que Ottilie, apenas tocaba su comida, solo removía mecánicamente la ensalada con el tenedor. «Hay algo más», dijo Paris cuando el camarero se marchó. «Algo de lo que me he enterado hace poco». Sacó una carpeta del bolso y la puso sobre la mesa. «¿Recuerdas nuestra casa de campo en el lago? ¿La del porche azul y el embarcadero?». Ottilie asintió. Un cálido recuerdo brilló en sus ojos. «Claro que me acuerdo. Pasábamos allí todos los veranos. Yo tenía mi propia habitación en el primer piso, con vistas al agua. La sentencia de divorcio fue vender la casa y repartir el dinero a partes iguales entre tu padre y yo», continuó Paris. «Pero resultó que Ormond había encontrado una manera de eludir esa sentencia». Abrió una carpeta y sacó unos documentos. «Aquí está la escritura de venta. Ormond supuestamente vendió la casa a Blue Horizon Investments por debajo del valor de mercado. Y aquí hay una escritura que muestra que 1 año más tarde, la casa estaba de nuevo en su posesión
Y aquí hay documentos que muestran que Blue Horizon era en realidad controlada por su padre a través de testaferros. Ottilie cogió los documentos y empezó a estudiarlos. Siempre fruncía el ceño cuando estaba desconcertada o concentrada. No entiendo todos estos términos jurídicos, dijo al fin, pero si lo que dices es cierto, ¿significa que papá no solo te ha engañado a ti, sino también al tribunal? Exacto, asintió Paris. Y ha utilizado esa propiedad, que en parte debería haberme pertenecido a mí, para conseguir un préstamo para tu boda. Espera. Ottilie levantó la mano. ¿Estás diciendo que papá pidió un préstamo contra la casa para pagar mi boda? Sí, confirmó Paris. Y cuando me enteré y pedí la sentencia de divorcio, el tribunal bloqueó temporalmente sus cuentas hasta que se aclararan las circunstancias. Por eso no podía pagar las últimas facturas antes de la boda y acudió a mí en busca de ayuda. Ottilie se reclinó en su silla, claramente conmocionada. Dijo que había sido un error del banco, murmuró. Que te habías aprovechado de la situación para chantajearle y obligarle a ir a la boda. Sí que quería estar en tu boda, dijo Paris en voz baja, pero no por capricho ni para fastidiar a tu padre, solo porque soy tu madre y este día era tan importante para mí como para ti. Ottilie permaneció en silencio, con la mirada perdida en el vacío. Paris pudo ver cómo las emociones cambiaban en su rostro. Incredulidad, duda, confusión. Aquí hay algo más. Paris sacó las copias impresas de los correos electrónicos de la carpeta. Es la correspondencia de tu padre con Roger Clemens, su socio. Fíjate en la fecha, 2018, un año después de nuestro divorcio. Ormond escribe aquí, y cito, Paris está tratando de reconstruir su relación con Ottilie, invitándola a cenas, llamándola todos los días. Tengo que inventar razones por las que mi hija no puede verla. No quiero que se acerquen. Paris podría poner a Ottilie en mi contra, hablando de Linda. Ottilie cogió la copia impresa con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron rápidamente el texto. ¿Cómo has conseguido esta correspondencia?, preguntó sin levantar la vista. Roger se la dio a mi abogado, respondió Paris. Tu padre y él se pelearon el año pasado por un asunto. Roger pensó que yo debía saber cómo te había manipulado Ormond a lo largo de los años. Ottilie dejó la copia impresa sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban ligeramente y Paris se dio cuenta, alarmada, de que su hija estaba llorando. Ottilie, la llamó con dulzura, no quería disgustarte, creo que mereces saber la verdad. Recuerdo aquel año, dijo Ottilie en voz baja, sin apartar las manos de la cara. Me llamabas mucho para invitarme a visitarte, y papá decía que lo hacías por culpabilidad, que en realidad no te importaba, que solo era una forma de tranquilizar tu conciencia. Levantó la cabeza, y Paris vio que los ojos de su hija estaban enrojecidos por las lágrimas. Estaba muy enfadada contigo, continuó Ottilie. Creía que nos habías abandonado a papá y a mí por tu carrera, que tu familia no significaba nada para ti, y entonces, luego te fue más fácil mantener las distancias. Lo entiendo, dijo Paris en voz baja. Eras una adolescente que atravesaba un momento difícil. Tu padre estaba a tu lado todos los días y yo me convertí en un extraño. Pero no intentaste luchar, la voz de Ottilie era de reproche. Te apartaste, dejaste que sucediera. Paris sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Dolió, pero fue justo. Tienes razón, admitió. Debería haber luchado más. Pero cada vez que intentaba acercarme, tú me alejabas más y más. En algún momento, decidí que era mejor dejarte espacio, tiempo para que maduraras y resolvieras las cosas por ti misma. Quizá fue un error, pero nunca, ni por un momento, dejé de quererte y de pensar en ti. Ottilie se secó las lágrimas con un pañuelo. Ahora no sé qué hacer con todo esto, confesó. No sé en quién confiar. No tienes que decidirlo todo de inmediato, dijo Paris suavemente. Solo piénsalo. Mira los documentos, habla con Zeno. Parecía un hombre razonable que se preocupaba de verdad por ti.
Ottilie sonrió débilmente. Sí, lo es, confirmó. Fue Zeno quien insistió en que viniera hoy. Dijo que al menos debía escuchar tu versión de la historia. Le estoy agradecida por ello, dijo Paris con sinceridad. Y a ti por venir, a pesar de todo lo que te contó tu padre sobre mis di antes de la boda. Se callaron, y el silencio solo fue roto por el bajo rumor de las voces procedentes de la sala principal del restaurante. Paris no metió prisa a su hija, sabiendo que necesitaba tiempo para procesar lo que había oído. «¿Sabes?», dijo finalmente Ottilie. «Cuando Zeno sugirió por primera vez invitarte a la boda, papá montó un escándalo. Gritó que lo estropearías todo, que criticarías su organización, que incomodarías a todo el mundo. No entendía por qué reaccionaba así. Ahora creo que empiezo a entenderlo. Tenía miedo de que le dijera la verdad», asintió Paris. «Y tal vez saliera a la luz su fraude financiero como finalmente ocurrió». Ottilie recogió los documentos y los volvió a doblar ordenadamente en la carpeta. «¿Puedo llevarme esto?», preguntó. «Quiero enseñárselo a Zeno. Quizá él pueda ayudarme a entender los aspectos legales». «Claro», aceptó Paris. «Tengo copias». Ottilie cogió la carpeta y la metió en el bolso. Luego miró largamente a su madre, como si la viera por primera vez. «No sé si voy a ser capaz de relacionarme contigo de inmediato», dijo lentamente. «Han pasado demasiadas cosas, demasiados años, pero estoy dispuesta a intentarlo. Pequeños pasos». «Es todo lo que pido», sonrió Paris con lágrimas de alivio en los ojos. «Solo una oportunidad de volver a conocerse». Ottilie asintió. «Zeno y yo volveremos de Italia dentro de 15 días», dijo. «Quizá podríamos cenar juntos, los tres juntos. Zeno también quiere conocerte mejor. Me encantaría». Paris apenas pudo contener sus emociones. «Dime cuándo y dónde». «Te llamaré», prometió Ottilie, levantándose de la mesa. «Ahora tengo que irme. Tengo mucho que hacer antes de irme». Paris también se levantó. Permanecieron un momento de pie, incómodas. Era demasiado pronto para abrazarse, pero una simple despedida parecía demasiado formal. Finalmente, Ottilie se adelantó y le dio a su madre un abrazo rápido, casi tentativo. «Gracias por no rendirte», susurró, y sin esperar respuesta, salió rápidamente del restaurante. Paris permaneció de pie, atónita y conmovida por aquella inesperada muestra de afecto. Solo cuando el camarero vino a recoger la mesa, recobró el sentido, pagó la cena y se marchó a casa. Pasó la noche contemplando en silencio, repasando en su mente cada palabra, cada gesto de la conversación con su hija. En algún lugar de su interior había surgido una esperanza, frágil como la primera flor de primavera, pero real. Quizá no todo estaba perdido. Tal vez pudieran reconstruir lo que las mentiras y la manipulación habían destruido. Cuando el reloj marcaba las 9 de la noche, Paris cogió el teléfono y marcó el número de Willow. «¿Cómo había ido?», preguntó sin preámbulos a su amiga. «Mejor de lo que esperaba», respondió Paris con la voz temblorosa por la emoción. A Ottilie le impactaron los documentos, sobre todo la correspondencia de Ormond con Roger. Cogió la carpeta, quería enseñárselo todo a Zeno. «¡Estupendo!», exclamó Willow. «¿Qué hay de vuestra relación? ¿Ha habido algún progreso?». «Ha dicho que está dispuesta a intentarlo», respondió Paris en voz baja. «Poco a poco. Hemos quedado en cenar juntos cuando ella y Zeno vuelvan de su viaje de novios». «Eso es maravilloso, Paris». Willow sonaba realmente feliz. «Te dije que la verdad siempre saldría a la luz». «¿Sabes?», dijo pensativa, «cuando tú y yo estábamos planeando todo esto de la congelación de cuentas, solo podía pensar en lo bonito que sería ver a Ormond humillado, en cómo se vería obligado a pedirme ayuda. Y sí, cuando vino a mi casa la mañana antes de la boda, mendigando dinero, sentí satisfacción. Pero era tan vacía, fugaz. «¿Qué importa realmente?», preguntó Willow en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. «Ottilie»,
respondió Paris con sencillez. La oportunidad de volver a formar parte de su vida. Verla sonreír, oír su voz, saber lo que pensaba, lo que vivía. Eso es lo que realmente importa. No la venganza, no la justicia, sino el amor. Siempre has sido más sabia que yo, sonrió Willow. Aún disfrutaría pensando en Ormond arrastrándose sobre mis rodillas. Oh, créeme, una parte de mí aún lo disfruta, se rió Paris, y por primera vez en mucho tiempo aquella risa fue ligera y genuina. Pero hoy, cuando Ottilie me ha abrazado antes de marcharse, aunque solo fuera un segundo, me he dado cuenta de que ninguna venganza podría compararse a esa sensación. Me alegro mucho por ti, dijo Willow con calidez. Te mereces esta felicidad. Hablaron durante una hora más o menos, comentando los detalles del encuentro, la reacción de Ottilie y los planes para el futuro. Cuando Paris por fin se despidió y colgó, eran casi las 11. Se acercó a la ventana y contempló el Youngstown nocturno. Las luces de la ciudad titilaban en la oscuridad como estrellas. En algún lugar, entre esas luces, estaba su hija, quizá en ese mismo momento discutiendo la reunión de esta noche con su marido, revisando documentos, rememorando el pasado. Hace 7 años, Paris pensaba que su vida estaba arruinada. La traición de su marido, un divorcio difícil, la pérdida de la relación con su hija, todo eso cayó sobre ella como una avalancha. Pero perseveró, encontró la fuerza para seguir adelante. Y hoy, gracias a su perseverancia, y por extraño que parezca, a la manipulación de la casa de campo por parte de Ormond, tiene la oportunidad de recuperar lo más preciado que tenía, la conexión con su hija. La venganza era dulce pero efímera, y el amor de una madre era eterno e incondicional. Y ahora que se había dado el primer paso hacia la reconciliación, Paris estaba dispuesta a recorrer el camino con paciencia y esperanza, por mucho que tardara.